Buenos días, Buen día, profe. ¿cómo están? Todo bien, profe. Buenos días. ¿Todo bien? Me alegro que estén bien. Bienvenidos a la materia de biología. Un gusto, compartir con ustedes a partir de este momento. Bueno, antes de iniciar el desarrollo de nuestro contenido, les quiero consultar si es que, con algún profesor ya estuvieron chequeando cómo es la plataforma, dónde se encuentran los materiales, cómo marcar la asistencia. Sí, con respecto a los materiales, sí, pero en cuanto a marcar la asistencia, eso se encargaban los profesores, creo. Bueno, entonces les voy a compartir como para iniciar, entonces les muestro. Ahí están observando el sector de biología dentro de la plataforma. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces dentro del curso, a modo de ejemplo, dentro del curso van a encontrar cada una de las materias que corresponde. Ahí al inicio va a estar un sector donde dice foro de debate, en el cual va a estar una pregunta inicial en el cual ustedes van a ir respondiendo. Luego tienen la parte del registro de asistencia, entra en esa parte y cada uno va marcando su asistencia cuando van ingresando en ese sector, ¿sí? Acá van a encontrar, en este caso, nuestra clase número 1, van a encontrar entonces en este sector y van a poder marcar su asistencia directamente. Luego van a encontrar otros ítems donde van a encontrar la diapositiva, materiales. En este caso, el material que utilizamos sería el libro de Solomon. Yo les voy a estar compartiendo en cada una de las clases los capítulos de ese libro en PDF. Y van a encontrar también una actividad y también los detalles de la entrega de la actividad. Entonces acá vamos también. En donde dice guía a la actividad, van a encontrar este archivo. Un archivo en el cual ustedes van a poder descargar, van a poder completar y van a poder enviar. Mientras va abriendo, les muestro en este sector, van a encontrar también la entrega de la actividad, que básicamente les va a enviar a una carpeta en Drive para que puedan subir sus archivos. En este sector van a encontrar entonces que el documento debe subirse en este link al adjunto. Si ustedes le hacen clic acá y les va a llevar a una carpeta como les comenté. Les voy a pedir entonces que sus archivos puedan enviar con el nombre de ustedes y con la tarea número 1 en este caso, ¿verdad? Para cada una de las actividades se va a ir numerando. Siempre va a estar también en detalle la fecha en el cual hasta qué fecha se puede ir entregando, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo básicamente sería entonces el desarrollo de nuestras clases?
Bueno, como ustedes saben, vamos a estar utilizando esta modalidad, ¿verdad? Con Zoom. En el momento que yo estoy desarrollando, ahí ustedes pueden ir interactuando sin problema. Pueden hacer consultas o también pueden dejar al final del desarrollo de las presentaciones que les voy a estar pasando también por este medio. También vamos a tener vamos a decir, un segmento en el cual vamos a estar revisando las actividades y vamos a estar desarrollando también juntos. Entonces, otra cosa también. En algún momento se puede cortar, ¿verdad? Esta clase, ¿verdad? Porque tiene un tiempo limitado. Entonces, yo les voy a pedir que vuelvan a ingresar de vuelta si es que en algún momento se corta para poder continuar. Bueno. Profe, Sí, Erika. ¿cuántas horas dura la clase? ¿Cuánto sería el tiempo de clase? Bueno, está bien, la consulta. Bueno, básicamente se pide al menos 40 minutos, ¿verdad? Mediante esta modalidad por Zoom. Pero puede ser un poco más también. En este caso podemos continuar un poco más. Y el otro tiempo que corresponde también al horario de la materia, vamos a estar utilizando para el foro. Como yo les comenté, siempre va a estar una pregunta de inicio y ustedes van a ir respondiendo. Entonces, si ustedes después de terminar esta clase se fijan y les voy a pedir que puedan también escribir sus respuestas en el foro. Entonces, eso es muy importante que puedan también participar en el foro porque es un sistema en el cual se puede verificar que ustedes están interactuando. Entonces, puede haber una pregunta inicial, ustedes responden, o mediante ese foro pueden ustedes hacer alguna pregunta que se va a estar respondiendo también. Entonces, básicamente tenemos así un horario estándar que corresponde al día de hoy, pero ustedes durante la semana pueden igual estar respondiendo, haciendo preguntas sin problema. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces le voy a compartir la presentación del día de hoy. Bueno, nosotros iniciamos entonces con la unidad número 1, que básicamente hace mención a la introducción del contenido, la introducción a la biología. Cuando hablamos de biología, básicamente hablamos de la ciencia que estudia a los seres vivos. Cuando hablamos también de biología podemos mencionar 3 temas básicos. A ver. Podemos hablar de 3 temas básicos. Esos temas básicos serían evolución, transferencia de información y obtención de energía para la vida. En relación al primer tema de evolución, Alexandra se encuentra ahí. Sí, profe. ¿Qué se puede entender por evolución? Y en cambios que nosotros tenemos a medida que pasa el tiempo. Exactamente. Podemos hacer entonces referencia a que evolución sería todos los cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. El otro tema básico, hacíamos referencia a transferencia de información. Sofía se encuentra ahí. Hola, profe, acá estoy. ¿Cómo está Sofía? ¿Qué se puede entender? ¿Qué se puede entender por transferencia de información? Transferencia de información y que algo que tiene que es similar a lo que con transferencia de información. Bueno, cuando hablamos de Y esa,
No lo sé. Cuando No hablamos de esa sé, transferencia de información, hacemos referencia entonces a esa información que se transmite de generación en generación, ¿verdad? Entonces, el tercer tema básico en biología sería el flujo de energía, ¿verdad? Que es esa energía que se requiere para poder realizar las diferentes actividades en los organismos. Continuando entonces, ustedes están observando las diapositivas. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. hablamos al inicio sobre los 3 temas básicos. Bueno, luego pasamos a lo que sería características de los seres vivos. En primer lugar, mencionamos entonces que todos los organismos están compuestos por células, ¿sí? Cuando hablamos de células, María, Mencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se entiende por célula? Sería como la unidad más pequeña que tiene vida. Así mismo, entonces podemos hablar que sería esa unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Cuando hablamos también de células, podemos mencionar los tipos de células, ¿sí? Básicamente hay 2 tipos de células, que serían procariotas y eucariotas. ¿Cuál sería esa diferencia básica, Micaela, de los 2 tipos? Micaela está. Micaela Ocampos. No está. Parece que no está. Bueno, básicamente cuando hablamos de las células procariotas, hacemos relación de que son células que no tienen un núcleo definido, ¿sí? ¿Qué organismos puede incluir dentro de este grupo? Serían las bacterias y arqueas, ¿sí? Y las células eucariotas tienen un núcleo definido. Entonces acá tenemos una imagen a la izquierda que corresponde a una bacteria, que sería una célula procariota, y a la derecha tenemos un espermatozoide, que sería una célula eucariota. Podemos hablar también de tipos de organismos según el número de células, en lo que sería unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Regi Portillo se encuentra. Regi Portillo. Sí, profe. Cuando hablamos de organismos unicelulares, ¿qué ejemplo podemos mencionar? Pueden ser. Ay, Dios. Unicelulares pueden ser las bacterias, ¿sí? Y como organismos pluricelulares, ¿qué ejemplo podemos mencionar, Regi? Ni todos los animales, las Exacto. plantas. Así mismo, puede ser hongos, la mayoría de hongos, puede ser animales, puede ser plantas también. Bueno, siguiendo con las características de los seres vivos, podemos mencionar que también los organismos crecen y se desarrollan. Y acá básicamente hablamos del concepto de lo que es crecimiento y desarrollo. ¿Qué se entiende por crecimiento? Sería el aumento del tamaño de las células, también el aumento en el número de las células, o puede ser ambos al mismo tiempo. Y por desarrollo entendemos básicamente todos esos cambios
que ocurren en los organismos a lo largo del tiempo. Bueno, la otra característica, la tercera característica sería que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Y acá básicamente hablamos del término de metabolismo. Y le vamos a preguntar a Lucas, ¿se encuentra? Sí, Yo le voy a pedir que puedan activar el video, entonces yo les puedo ver también, ¿verdad? O si no, no sé si están o no están al final. Ya estamos, profe. Ahí está, bueno, así si pueden activar el video todos, entonces así les puedo conocer también. Lucas, sí. ¿qué podemos mencionar en relación al concepto de metabolismo? Que es como los organismos procesan los químicos. Exactamente, entonces podemos hablar que sería ese conjunto de reacciones químicas que ocurre en la célula, o también podemos hablar que sería ese conjunto de reacciones químicas que ocurre en los organismos. Ahí hablamos también y van a encontrar en el material el término de homeostasis, ¿sí? Homeostasis entendemos como ese ambiente interno adecuado y equilibrado, ¿sí? Ambiente interno adecuado y equilibrado dentro de una célula o dentro de un organismo. Bueno, siguiendo con las características, la siguiente característica que podemos mencionar sería, a ver, ahí tenemos, que los organismos responden a estímulos. Y estímulos básicamente entendemos por esos cambios físicos o químicos en un ambiente interno o externo de la célula o del organismo. Entonces, como ejemplos de estímulos tenemos la luz, ¿verdad? Las sustancias químicas, podemos hablar también de la gravedad. Esos serían algunos ejemplos de estímulos. Estos estímulos básicamente pueden provocar alguna reacción a una célula o también a un organismo. Entonces, en este caso, en esta imagen vemos que en una planta, en este caso el girasol, el estímulo, ¿cuál sería? Sol. El sol. El sol, exactamente. Entonces, reacciona esta planta hacia ese estímulo que sería la luz solar. Bueno. Luego tenemos otra de las características que sería que los organismos se reproducen, ¿sí? Ahí hablamos básicamente de tipos de reproducción. Cuando hablamos de los dos grandes tipos de reproducción, ¿de cuáles hablamos, Matías? La sexual y Y la asexual. asexual, La sexual asexual. y asexual. ¿Cuál sería esa diferencia, Magdalena Portillo? ¿Está Magdalena Que, Portillo? sí, que la sexual sería como que da lugar a dos o más descendientes. No, la sexual sería que da lugar a un descendiente, y la sexual a más, o sea, el gameto y el espermatozoide, el óvulo. Bueno, cuando hablamos entonces en una reproducción sexual implica unión de gametos, ¿sí? Masculino y femenino, espermatozoide y óvulo, ¿sí? Cuando hablamos de una reproducción asexual es que a partir de una célula o de un organismo se generan los individuos, ¿sí? Ahí podemos hablar entonces la fisión binaria, en el caso de bacterias, la gemación, en el caso de levaduras, puede ser esporulación también. Esos serían algunos ejemplos de reproducción asexual. Típicamente en procariontes existe en todas las células reproducción asexual. La reproducción asexual hay también ejemplos, vamos a decir, en los organismos eucariontes, ¿sí? Bueno,
Continuando con las características de los seres vivos, podemos hablar o hacer esa comparación de los dos tipos en esta imagen, ¿verdad? La izquierda corresponde a una reproducción asexual, que sería una fisión binaria, y en este caso es una reproducción sexual, asexual y sexual. Bueno. La otra característica de los seres vivos serían que los organismos se adaptan y evolucionan. Ya al principio habíamos mencionado sobre el término de evolución, que sería esos cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de adaptación, hacemos mención a esas características que se heredan en las descendencias y aumentan la capacidad de sobrevivir en un ambiente en particular. Entonces, como hablamos de tipos de adaptaciones, ¿cuáles pueden ser? Bueno, podemos hablar de la lengua flexible y larga de anfibios, los huesos livianos de aves que le permiten volar, las plumas, esos serían ejemplos de adaptaciones. Acá tenemos también imágenes de los diferentes tipos de reproducción asexual, ¿verdad? La bipartición, en el cual mencionamos una célula se parte o se divide en dos. En una gemación, ahí se forma una gema, una protuberancia, que va a formar un nuevo individuo. Bueno, continuando con lo que serían los niveles de organización biológica. Acá básicamente hablamos de niveles de organización biológica y ecológica. A ver si puedo agrandar. Bueno, los niveles de organización biológica empieza con lo que sería el nivel químico. El nivel químico incluye, vamos a decir, átomos y moléculas. Luego está el nivel celular, que incluye a las células y todas sus estructuras. El tejido, que es el conjunto de células, que tiene la misma función. Los tejidos van a formar un órgano, diferentes órganos van a formar un sistema de órganos, y eso va a formar un organismo. En este caso serían niveles de organización biológica en un animal, ¿sí? El otro grupo de niveles de organización sería la ecológica. Y ese nivel comienza con una población. ¿Qué sería una población? Un conjunto de individuos de la misma especie. Eso va a formar comunidades, que sería el conjunto de poblaciones. Luego tenemos el ecosistema, que está formado por factores bióticos y abióticos. Y por último tenemos la biosfera, que sería el conjunto de organismos que hay en el planeta. Continuando con lo que sería organismos, acá hacemos mención también a los tipos de organismos que hay en un ecosistema, ¿verdad? Podemos hablar de productores, podemos hablar de consumidores y también podemos hablar de descomponedores. Básicamente, cuando hablamos de productores, citamos a las plantas, algas, y también podemos citar a algunas bacterias, que serían las cianobacterias. Dentro de consumidores citamos a los animales, y dentro de descomponedores podemos citar a hongos y también a la mayoría de bacterias. Bueno, luego la otra parte que vamos a desarrollar sería la que corresponde a la diversidad de organismos. Y ahí mencionamos de que todos los organismos están distribuidos en lo que se llama taxones. ¿Qué es un taxón? Sería un nivel formal de organización de los seres vivos. Entonces, en la naturaleza tenemos 8 taxones principales. ¿Cuáles son? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. También vamos a encontrar taxones secundarios, ¿verdad? Pero los principales serían estos 8.
Dentro de lo que sería dominio podemos encontrar 3 dominios. Sería el dominio bacteria, dominio arquea y el dominio eucaria. Entonces, estos dos primeros dominios corresponden a organismos procariontes y el dominio eucaria corresponde a organismos eucariontes. Entonces, cada dominio incluye reino. En el caso del dominio bacteria incluye un solo reino que sería el reino bacteria, que básicamente son organismos microscópicos unicelulares. Cuando hablamos del dominio arquea, mencionamos que incluye a un solo reino que sería el reino arquea, ¿sí? Y acá hablamos de organismos que producen metano, por ejemplo. En el dominio eucaria incluye 4 reinos de la naturaleza. Sería el reino protista, reino plante, reino animalia y reino fungi o reino hongos. Cuando hablamos de protista, bueno, podemos citar algunas características como que son unicelulares, eucariontes, microscópicos. Algunos son pluricelulares. ¿Cómo se va a cortar acá en 20 minutos otra vez? Le voy a pedir que ingresen cuando se corta la aplicación. Bueno, en el reino plante tenemos a todos los vegetales.